Seguimos con la grabación. Disculpen si está cortado porque se fue la luz. Se ha ido varias veces, entonces tuve que esperar un ratito para poder seguir con ustedes. Estábamos como con este ejemplo, ¿no? Con el 9, que yo les dije que esto eran dos números reales multiplicando por un vector. Entonces, por ejemplo, 2 por 3 por u, ¿verdad? Este por es de números reales. ¿Cómo se multiplican los números? ¿Verdad? Con la multiplicación usual, 2 por 3, 6. Entonces, es lo mismo decir 6u, es lo mismo decir que 2 veces 3u, o inclusive es lo mismo que decir 3 por 2u, es lo mismo, porque la multiplicación de las constantes, que son números reales, pues permiten que se cambie el orden de ellas, y acá esta propiedad se cumplen los espacios vectoriales, ¿verdad? El poder multiplicar una a una las constantes que están afuera o escalares. Y la última propiedad, la 10, dice que el elemento 1 de los números reales por un vector pues no lo modifica. Entonces 1 por el vector que estés trabajando debería dar el mismo vector. ¿Okay? ¿Qué son vectores? Esa es la pregunta. Bueno, hablan de vectores, pero ¿cuáles son algunos ejemplos? Y ahorita vamos a ver. Aquí. En esta diapositiva se habla de algunas cositas que ya les comenté. Se dice que es elemento neutro, ¿verdad? Que es el cero del espacio vectorial. Es único, no pueden haber dos ceros. Luego, menos u es el inverso de u, también es único. Y entonces se puede escribir la resta de vectores como u menos v, donde lo que se está haciendo es u más el opuesto de v para elementos del espacio. Y aquí vemos un teorema, ¿verdad? Que nos habla un poquito más acerca de propiedades que podemos considerar. Por ejemplo, consideramos que 0, el del espacio vectorial o el vector 0, y B, A y B son números reales o escalares, ¿verdad? Entonces, que esto sucede para U y V vectores. ¿Okay? ¿Qué sucede? La primera, que el número real 0 por un vector lo anula y lo convierte en vector nulo, ¿verdad? Que una constante por el vector nulo lo mantiene igual. Otra propiedad es que menos A es un número real, entonces el opuesto de A por un vector es lo mismo que el opuesto del vector A por U, o que es lo mismo que A por el opuesto de U. Y la 4 dice que si una constante por un vector me da el vector nulo, sucede alguna de las dos opciones. Alguno de los dos es cero. O A es cero, entiendas el número real cero, o U es el vector cero, ¿verdad? Porque U es de otra índole, es un vector, entonces, como hacer la diferencia, que uno es cero o el otro es cero, entonces son diferentes ceros, ¿verdad? Este es el de números reales y este es del espacio. O en dado caso ambos, ¿verdad? Acá en esta que continúa, lo que dice es que si tengo una constante por U y da igual que una constante por V, y yo sé que la constante es diferente de cero, entonces este es el vector U igual a V. Digamos que podemos como manipularlo un poquito aquí diciendo, bueno, si AU es igual a AV, es como que AU menos AV es igual al cero, sería el cero vectorial, ¿verdad? El cero del espacio. La constante A se puede como escribir como factor común, y esto da cero. Entonces tengo un producto, pero A no puede ser cero porque me lo indican, entonces A no es cero, entonces lo que tiene que ser cero es el vector U menos V, ese resultado es el vector cero, por lo que tengo que U es igual a V, ¿verdad? Entonces los vectores son los que son iguales entre sí, eso es lo que dice aquí la 5, ¿verdad? Como que hay una ley de cancelación, y más o menos tenemos acá igual, digamos, si AU es igual a BU, y el vector 1 es 0, entonces quiere decir que A y B son el mismo. Tienen que ser el mismo. Entonces, por ahí va la cosa. Aquí sería, vamos a ver si lo podemos escribir. Equivalente a lo anterior.
Ujú, sería como escribir esto bajo estos términos, ¿verdad? Sería como escribir AU menos BU es igual a cero, el vector cero. Pero acá lo que se saca como a factor común, entre comillas, es el vector U. Entonces sería como decir A menos B por U es el vector cero. Y pues bien, el vector, aquí hay dos opciones, o A menos U es igual al cero de los números reales, o U es el vector cero. La única forma de que me dé cero ese producto. Pero U no es el cero, entonces tiene que ser que A menos B es igual a cero, o sea que A es igual a B. Entonces también como una regla de cancelación, ¿verdad? No es que mando a dividir, sino que si U es el mismo y no es nulo, entonces las constantes son iguales para que me dé ese múltiplo de U, A por U, igual que el múltiplo de U, B por U. Se llama. Tal vez no voy a hablar tan despacito como quería, porque tenemos que acomodarnos, que ahorita estamos en una temporada que llueve mucho y se va la luz bastante veces. Ok, aquí tenemos ejemplos muy abstractos de qué son espacios vectoriales. Ustedes pueden verificar las propiedades, ver cómo ejemplo 1, okay, ejemplo 1, el conjunto de las matrices n por m, en particular n por 1, es un espacio vectorial, ¿verdad? Este de aquí es de columnas, es el espacio columnas. Usted lo puede hacer con un ejemplo. Digamos, aquí no nos compliquemos mucho. Digamos que yo estoy hablando del ejemplo de las matrices 2 por 2 que contiene números reales, digamos, para usar esta misma simbología. Entonces, todas esas matrices tienen elementos en sus componentes que son números reales, ¿cierto? Así, esta sería la matriz A. Ok, y la matriz B, digamos que B11, B12, B1, B21, B22, sí. Esta sería B. Estos son elementos del espacio vectorial. ¿Okay? El conjunto, el mundo de las matrices, como hay como B, matrices cuadradas 2 por 2, es un espacio vectorial. Porque, y entonces empiezo a comprobar cada una de las propiedades, ¿verdad? De las que estábamos hablando. Por ejemplo, la suma de dos matrices da dos matrices de ese mismo espacio. O sea, matrices 2 por 2 da matrices 2 por 2, correcto, ¿verdad? Entonces eso es solo escribir ese tipo de cosas, ¿verdad? Aquí, donde yo tengo la suma, tengo A11 más B11, A12 más B12, A21 y B21, A22 y B22. ¿Y qué son esos números reales? Entonces, ella es una matriz que tiene dos filas, dos columnas y está compuesta de números reales. Es como evidente, pero uno escribe el paso, ¿verdad? Uno dice, bueno, aquí vemos esta propiedad, ¿verdad? Y vamos poco a poco demostrando que todas esas propiedades existen. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo otro que les iba a decir? Bueno, así con ejemplos tipo, con el mismo ejemplo de matrices 2 por 2. Voy a seguir poniendo 2 por 2, aunque a veces solo ponemos 2R y se entiende. ¿Cuál sería el neutro? Ah, bueno, el neutro sería la matriz nula. La matriz llena de ceros, ¿verdad? La matriz, ¿verdad? Nula de tamaño 2 por 2. ¿Y qué sería para una matriz A? ¿Cuál sería su opuesta? ¿Verdad? La opuesta. Eh, el inverso aditivo se dice, tal que la matriz más ella me dé la matriz de ceros. Y pues si ya tiene componentes A11, A12 y demás, pues esta sería la matriz menos 1 por A. Es decir, sería menos A11 menos A12 menos A21 menos A22. Y se hace la comprobación que de verdad con A sumada con esta que tiene negativos, pues da la matriz 2. No dice, pero no tengo nada que comprobar. Bueno, no, es que estoy
digamos, estamos construyendo un concepto, entendiéndolo, que es el de espacio vectorial, y vemos como hay otras cosas que no son números reales que tienen esas propiedades, ¿verdad? Igual si hablamos de una constante, aquí solo estoy diciendo algunas, ¿verdad? Aquí de las 10 propiedades podemos hablar de una constante 2 por 3 por una matriz, ¿ok? Cierto que aquí esto es igual que 2 por 3 por esta matriz, ¿cierto? Aquí lo estamos haciendo como con números, ¿sí? Y es lo mismo que si el 2 lo reparto completamente también, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de cómo un número A, un número B real y una matriz A cumplen esta propiedad de que yo puedo asociar los escalares hacia este elemento del espacio vectorial que es la matriz, ¿verdad? Que es lo mismo, inclusive es lo mismo que B y luego A por B, A por A. Todas esas propiedades se comprueban para las matrices y yo estoy dando el ejemplo de matrices 2 por 2, pero es para las matrices n por n en general. ¿Ok? No importa cantidad de filas y de columnas porque ellas, como lo único que voy a hacer entre ellas realmente es sumarlas, pues bien, no estoy hablando de multiplicación de elementos del espacio vectorial, pues estamos genial. ¿Ok? Entonces, ese conceptillo ahí como reconocerlo y reconocer también pues como algo así, ¿verdad? A por A me da la matriz de ceros, pero si A no es la matriz de ceros, entonces lo que queda es que A sea cero, ¿verdad? Entonces, profe, pero ¿cómo? Bueno, es que tendrías A, que es la constante, por cada componente de A, la matriz. Ahí perdonen porque le puse muchas A. Este sería el resultado, pero me tiene que dar 0, 0, 0, 0. Pero, o bien todos los elementos son ceros, ¿verdad? Si A es diferente de 0, entonces quiere decir que este es el 0 y este, y este, y este. Entonces la matriz original es nula y pues no, ¿verdad? No, no. Entonces, eh, no podría ser que A sea diferente de 0. Es A, la constante, la que tiene que ser igual a 0. Entonces, las propiedades uno las puede comprobar con este mundo que es el de las matrices. Y yo hice el ejemplo simplemente el de 2 por 2. Otro mundo que nos hablan es el de las funciones. Aquí dice, si consideramos como vectores, funciones reales de variable real, tendremos un espacio vectorial con las operaciones siguientes, ¿verdad? Entonces, la suma de funciones es entrada por entrada, digamos. Aquí no estamos hablando de un dominio en particular, pero digamos que en un mismo dominio, ¿verdad? Las funciones definidas en un intervalo, por ejemplo, en el intervalo 0, 1. Entonces uno pone eso y entonces que esté bien definida la imagen de X, digamos que X en un intervalo ahí, en un dominio específico. F y G son funciones que están definidas en ese dominio. ¿Ya? Entonces los vectores aquí son las funciones. Y las constantes son los escalares o los números reales. Las constantes o eh, escalares son los números reales. ¿Ok? Entonces, aquí f y g, la suma de una función f y una función g, se define la función suma, sería la función que toma x y se calcula calculando la imagen de x bajo f y bajo g. ¿Verdad? Entonces, así se define la suma de dos funciones. Ejemplo, tenemos la función lineal, 1 menos 2x, y tenemos la función raíz de x, ¿ok? Definida para el intervalo entre 0 y 1. ¿Okay?
Estos son dos elementos del espacio vectorial de funciones definidas entre 0 y 1, están definidas en ese espacio, en ese dominio, y yo puedo decir que la función suma es la función que se compone de f y de g, es decir, la función 1 menos 2x y sumarle raíz de x. Entonces, se puede definir la suma de dos funciones, una función multiplicarla por una constante también, y ese es un mundo, ¿verdad? Pequeñito que se le llama espacio vectorial, porque cada función tiene su función opuesta, que sería ponerle el signo negativo delante a su criterio, y la función que funge como ese elemento neutro, como el cero del espacio vectorial, sería la función nula, ¿verdad? Esa sería la función f de x igual 0 para todo x en el dominio del que estemos hablando. Por ejemplo, yo estaba hablando ahí de un intervalo. Esta es la función, esa es. ¿Ves? Entonces, yo defino el 0 de esa manera y yo puedo comprobar todas las propiedades. Okay. Los polinomios. El conjunto de polinomios se pueden sumar entre sí, se pueden multiplicar por constantes, y cuando sumo polinomios y combinación de polinomios por una constante y por otra constante, y donde sumo todo eso siempre me dan polinomios. Entonces no se sale, no cambia de tipo de función. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar en polinomios de grado 3, ¿verdad? Entonces yo digo a3, x a la 3, a2, x a la 2, a1, x a la 1 y a 0, x a la 0 sería. Este es un polinomio de grado 3. De manera general estoy dando el nombre porque digo que se llama a su constante, ¿verdad? Su coeficiente en cada una de las potencias. Entonces, a p y a q, otro polinomio de grado 3, por ejemplo. Este sería con b, si me da la gana, ¿verdad? Puedo poner ahí la letra que quiera. Esto es un polinomio que también es de grado 3. Aquí estoy haciendo como el ejemplo de polinomios de grado 3, exactamente todos de grado 3. Si yo combino polinomios de grado 3, como es bajo la suma de ellos, al sumar las mayores potencias van entre sí, va a ser de grado 3. No estamos hablando de multiplicación, que ahí sí nos afectaría el grado. Y multiplicar por una constante no me afecta el grado del polinomio. Entonces, aunque yo tenga una constante por el polinomio, yo tengo que es de grado 3. Entonces me da que una constante por el polinomio está en el espacio vectorial, suma de polinomios de grado 3 me da con grado 3. Entonces también está en ese espacio vectorial y así sucesivamente yo puedo manipular, ver todas las propiedades que se hablan ahí, porque son propiedades de suma de vectores, es decir, de suma de polinomios, multiplicación por constantes, números reales y ya. Aquí yo entiendo que el ejemplo que se quiere dar es muy, muy general, que es todo el conjunto de polinomios, ¿verdad? De cualquier grado, o sea, sumo uno de grado 100 con uno de grado 3, también me da polinomio. Esa es la idea que se trata aquí, un poquito. Entonces, de esos ejemplos vemos que se mantienen las propiedades. No las estoy escribiendo todas porque la idea sería que ustedes como que comprueben eso un poquito y ya, ¿verdad? Como que las conozcan, por eso ahí les recomiendo tal vez ver de algún otro libro, qué ejemplos vienen ahí, ¿verdad? De polinomios. Polinomios, de funciones, bueno, hay matrices para que vean los ejemplos. Ahora, lo que tal vez enfoca uno, ok, todo el espacio es un espacio vectorial, pero un subconjunto de él será también un espacio, ¿ok? ¿Cómo hago para conocerlo, verdad? Entonces, ya aquí es un poquito más detallado. Sería que un espacio vectorial tenga dentro a otro espacio vectorial, que sea un subconjunto. Bueno, ¿qué propiedades va a tener ese conjunto para hacer subespacio dentro de otro espacio? ¿Verdad? ¿Qué cosas podemos deducir? Entonces, aquí
¿cierto? Aquí vemos la definición de subespacio, entonces lo que dice es, se dice que S es un subespacio de un espacio vectorial E si ese es un subconjunto no vacío de este espacio, el grande, y con las mismas operaciones de suma y multiplicación por escalar que se definieron en el conjunto grande. Es en sí mismo un espacio vectorial. Si yo agarro un subconjunto y veo que también es espacio, digo que es un subespacio del grande. ¿Okay? ¿Por qué se dice que no vacío? Porque de ahí sería como el ejemplo trivial, digamos. ¿Para qué voy a hablar yo de un conjunto que está vacío? ¿Verdad? Definitivamente. Si ese es el conjunto vacío, pues no tiene elementos y pues no tiene chiste yo comprobar propiedades si no tengo elementos con que comprobarlas, ¿verdad? Entonces por ahí, por eso se aclara que es un espacio vectorial que no sea vacío, ¿verdad? Y de ahí estudiamos ejemplos de conjuntos no vacíos, ¿verdad? Entonces, esto, aunque no sé si les parece sencillo, es más sencillo, pero como que todas las propiedades del espacio vectorial se las va a heredar al subespacio si podemos comprobar estas dos cosas. Entonces, ¿qué dicha? En vez de comprobar 10 propiedades, pues comprobamos solo estos dos. Y aquí sí nos vamos a centrar a ver ejemplos. Entonces vamos a leer. Sea E un espacio vectorial, S es un subconjunto no vacío. ¿Verdad? S es diferente de vacío, se escribe. Si S satisface las siguientes dos propiedades, entonces S es un subespacio vectorial de E. ¿Cuáles son las dos propiedades? Que si yo agarro elementos de S y los sumo, necesito solo dos, solo voy a tomar dos. Dos elementos con las características de estar en S y los sumo, pues también están en S. Y por otro lado, si agarro un elemento de S y una constante y logro comprobar que la constante por ese vector está en S de nuevo, entonces ya con esas dos propiedades, S sí es un subespacio. ¿Sí? Entonces hay que comprobar esas dos. Caracterización es, estoy definiendo una manera de decir esa definición. Entonces vamos a pensar en un conjunto grande que sabemos o que ya hemos comprobado en ejemplos. Por teoría ya podemos decir, sí, sí, eso es un espacio vectorial, ¿verdad? Este es espacio vectorial. Por ejemplo, el mundo de las matrices, el mundo de los polinomios. Ok. Y a mí me van a hablar de un subconjunto. No vacío, ¿ok? Que no sea vacío. Entonces, de él yo voy a tener que estudiar las propiedades. Que si X y Y, dos elementos arbitrarios de él, no un ejemplo con números, sino que dos que tengan la característica de estar en ese, si están en ese también, ¿verdad? Aquí yo logro demostrar, comprobar que la suma está en ese. Y si yo también logro demostrar que una constante, o sea, cualquier constante por cualquier elemento también está en ese, entonces de fijo ese es un subespacio. Esa es lo que vamos a unir, ¿verdad? Se puede unir como en esta forma de verlo, ¿verdad? Una cosa importante, el espacio vectorial necesita el cero del espacio vectorial, ¿cierto? Necesita un elemento neutro. Entonces, si ese está contenido en E y el elemento neutro es único, pues vamos a ver único, pues vamos a ver que el cero, ¿qué? Tiene que estar en S para que ese sea espacio vectorial. Ese espacio vectorial, bueno, entonces necesita tener a cero como elemento. Si no lo tiene, ya no es un espacio. El cero tiene que estar aquí para que él también tenga el cero. Como espacio vectorial tiene el cero, si es espacio vectorial, él necesita cero adentro, ¿verdad? Entonces, esta caracterización es más fácil de repente, o esta también, cualquiera de las dos está fácil. Aquí leemos, lo anterior se resume en que ese es un subespacio vectorial si, dados dos elementos y una constante, la combinación x más alfa y está en eso. Es como una combinación lineal x, no necesita constante, más constante por otro elemento. Si yo compruebo que esa combinación está en S, y además se sabe que 0 está en S,
entonces pues ya puedo comprobar que es un subespacio vectorial. ¿Ves? Es otra forma de verlo. Es más sencillo a veces, en vez de hacer dos combinaciones, esto es más abstracto con X y aquí X, es más fácil para uno a veces probar que 0 está en el subespacio o en ese conjunto y que luego concluyamos de que también una combinación de dos elementos de ese también está en ese y entonces con estas dos características que logramos comprobar, entonces podemos decir que ese sí es un subespacio. También para refutar, por ejemplo, si yo tengo un conjunto y no tiene a 0, no puede ser subespacio. ¿Okay? Si no tiene al 0 del espacio, no puede ser subespacio. Entonces, es fácil para comprobar cuando me dan un ejemplo y yo veo que no es espacio vectorial. A ver qué ejemplo viene por acá. Porque vienen citados, entonces no sé si me sirve verlos aquí o escribir en otro lado. Vamos a leerlos poco a poco. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el primer ejemplo, habla de espacios triviales, ¿verdad? Si es un espacio vectorial cualquiera de matrices, de funciones, de rectas que pasan por el origen, lo que quieras, cualquier conjunto de elementos es espacio vectorial, entonces subespacios que de fijo tiene son el subespacio de solo contener al 0 y el espacio que es todo el conjunto, ¿verdad? Entonces imaginémonos un conjunto que es espacio vectorial, todo él es espacio vectorial, ¿verdad? Y él es su conjunto de sí mismo, ¿verdad? Y el conjunto que contiene a 0, o sea, solo tener al 0, pues es un conjunto en sí mismo que tiene un elemento por lo menos y que la suma de dos ceros da 0 y el 0 por constante da 0 otra vez y puedo comprobar todas las propiedades o puedo hacerlo de la manera corta, ver que es un subespacio, pues veo que él también es un subespacio. Es el trivial porque es el más grande y el más pequeño, por así decirlo, que tenemos. ¿Ok? Que se llaman triviales, como obvios, quiere decir. Ahora, dice aquí, si A es una matriz, en específico, menos 2, 2, 3, menos 3, entonces el espacio nulo de A, definido a continuación, es un subespacio de R2. Vamos a ver qué significa el espacio nulo. El espacio S del conjunto de elementos de R2, o sea, vectores de dos componentes, donde AX me da 0. O sea, lo que es aquí constante en la matriz, menos 2, 2, 3, menos 3. Y todos los vectores XY que hagan que esto me dé 0. Okay. ¿Por qué si es un subespacio? Porque vamos a hacerlo en la versión corta. El elemento 0, o sea, 0, 0, cumple que A por 0, 0, 0, me da 0, 0, ¿no? La matriz menos 2, 2, 3 menos 3 por el vector 0, 0 me anula y da 0, 0. Entonces, el vector 0, 0, el 0 de R2, pues sí pertenece a este grupo, ¿verdad? A este conjunto. Y lo otro sería comprobar la combinación lineal, que ya ahí sería escribir un X y un Y en eso, ¿verdad? Y luego comprobar que la suma, ¿verdad? Y una constante, pues nos da en S otra vez. Entonces, de ahí aquí yo lo que tengo es, si X está en S, lo que tengo es el argumento de que AX da 0. Si Y está en S, lo que tengo es que AY da 0. Y una constante es alfa. Entonces, ¿qué tengo que comprobar? Que X más alfa Y, también si lo multiplico por A me da 0, ¿verdad? Entonces, A por X más alfa Y, ¿cuánto dará? Bueno, aquí aplicamos la ley distributiva aquí en las matrices, que sería X más A por alfa Y
sería AX más alfa AY, porque se puede sacar la constante, pero sabemos que AX es nulo y alfa por AY es nulo también y eso da 0, ¿verdad? El 0 de R2. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Agarrar elementos que tengan cierta propiedad, escribir la combinación de X, Y y alfa y ver que ese nuevo objeto también tiene la misma propiedad. Entonces, con cada ejemplo la propiedad se ve distinta, ¿verdad? Hay que tener cuidado ahí. Pero la escritura es eso, ¿verdad? Nos den esta matriz o nos den cualquier otra. No nos tienen que dar ni siquiera los números. Ahora, esto en general sucede, ¿verdad? Si es una matriz de n por m, recuerden que es n filas, m columnas. Si la multiplico por un vector, sería que el vector columna sería una columna y necesitamos m, ¿verdad? M filas. Entonces sería en RM que vive esa columna. Entonces yo hablo de todos los elementos tales que A por el elemento, o sea, él tiene que tener m componentes, me dé 0, ¿verdad? El vector 0 que sería el vector de n componentes, pues la multiplicación. Entonces, todo el mundo que cumpla que AX es igual a 0, todos esos X construyen un espacio vectorial. ¿Ves? Entonces, aquí está dicho ya que ese es un espacio y se dice el espacio nulo de A, ¿verdad? O que hace que se anule. Bueno, seguimos con el siguiente ejemplo. ¿Está bien? Estos ejemplitos, como el 4, dice, el siguiente subconjunto es un subespacio vectorial de R3. ¿Por qué de R3? Porque vean que el conjunto S es, abre llaves, y aquí dice cómo es el elemento. Tienen que fijarse muy bien en esta separación de las comas, que solo ven la T y la S, y no, aquí hay 3 componentes, es una tripleta. Entonces, S es el conjunto de ternas, o sea, X, Y, Z, donde T y S son parámetros, son números reales, y el primer componente X es T menos 2S. El componente Y es menos S. Y el componente Z es T. ¿Ok? Entonces uno puede manipular y descomponer esto un poquitito. Voy a tomarle foto para poder mostrarles cómo se ve. Escribir dame un segundito. Ven, aquí les estoy compartiendo ya en Word para que me sigan. De este tema de subespacios vamos a descomponer un poquito más qué es lo que sucede con S. ¿Okay? Dice que el primer componente está combinado T y S, el segundo solo usa S y el tercero es AT. ¿Okay? Donde T y S son números reales. ¿Qué podemos hacer para identificar mucho mejor quién es S? Yo voy a ponerlo como columna, ¿está bien? X, Y, Z. Es todo X, Y, Z, donde X es T menos 2S, Y es menos S y Z es T. Vamos a descomponer esto como suma de dos vectores. Vamos a sumar todo lo que tiene T, que sería 1T, y todo lo que tiene S por aparte. Entonces el primer componente sería 1T menos 2S. Entonces lo separamos bajo la suma. Este no tiene, no tiene T, entonces sería 0. 0 por T. Y S sería menos S. Y acá el último sí tiene T, que es 1, pero no tiene S, entonces ponemos 0. Entonces se puede descomponer como estos dos componentes. Y vean que si sacamos T a factor común, ¿verdad? Tenemos esto que es un vector con puros números. Y acá también, menos 2, menos 1 y 0. ¿Qué está pasando acá? Que todo el subespacio vectorial, todo componente,
X, Y, Z es de la forma, es una combinación lineal de 1, 0, 1 y menos 2, menos 1, 0, ¿verdad? Otra forma de escribirlo, vamos a ver, sería como columnas. Vamos a comprobar si es así. E y S. Este por este. Ajá. Vamos a comprobar acá porque ustedes saben que a veces a uno se le cruzan los cables. Vean que esta matriz que la compusimos con columnas, porque yo entiendo, digamos, la confusión de ustedes a veces que, pero es que lo escribe como fila, ¿verdad? Aquí, y aquí lo escribe como columna. Tal vez yo ya tengo el vicio de que yo sé que lo tengo que acomodar como columna, ¿verdad? Ustedes no. Pero vea que como columna el vector, por eso hablamos a veces de vector columna, mucho más que de filas, porque como si lo vemos como columna, vea qué bonito cómo se logra modificar y ver que es una matriz por cualesquiera t y s, o sea, por cualesquiera vectores de dos variables. Entonces, estos vectores de tres componentes dependen de dos variables, de dos constantes t y s, y de una matriz en específico, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a comprobarlo rapidito. Esta por esto daría 1t menos 2s. La segunda fila por esto sería menos S. Y la última fila por esto daría T, ¿cierto? Que era lo que teníamos. Entonces ven cómo al ponerlo como columna, separar por cada parámetro T y S por aparte, tiene dos componentes, tiene dos columnas, entonces al sacar a factor común la T y la S, esas dos columnas en orden las escribimos y en el mismo orden las variables T y S, entonces podemos ver que equivale a X, Y, Z, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos es eh, una matriz, perdonen, porque es que estoy con varios dispositivos aquí a la mano. Acá, esto sería X, Y, Z. Es decir, estoy hablando de que S es el conjunto de los vectores X, Y, Z, donde 1 menos 2, 0 menos 1, 1, 0, por TS es igual a X, Y, Z. Con T y S en R. Otra forma, ya ahí mejor, sería poner que es el conjunto de los X en R3, tal que, y aquí podemos poner, digamos, a Y igual a X, ¿verdad? Y sería este vector de dos componentes con Y en R2. También se puede escribir así, ¿verdad? Como que este subespacio depende del espacio R2, ¿verdad? R2. Tiene dos parámetros, el cual los considera ahí. Y pues de ahí, así tal vez, como una expresión así, me queda más fácil de ver que sí es un subespacio, porque, por ejemplo, yo tengo elementos en S, ¿verdad? Voy a usar esta simbología porque quiero y porque puedo, ¿verdad? Así. Pues, vamos a usar esa simbología y decir, bueno, vamos a ver si sí es subespacio. Esto lo debemos demostrar, ¿no? No es igual que calcular con numeritos. Demostrar es razonar o usar un criterio y expresarlo. Hay que usar palabras también a veces para llegar a él, ¿verdad? Concluir lo que se me pide. Eh, por ejemplo, si Y es igual al 0 en R2, ¿qué pasa con AY? Es A por 0. Y eso me da 0. ¿Cuál 0? El 0 en R3. Entonces, este está en S. Porque lo que dice el conjunto S, que es el conjunto de resultados al hacer A por Y, donde Y es cualquiera en R2. Entonces, claro, al yo agarrar el Y correcto, me da 0. Al agarrar 0 en R2, me da 0 en el subespacio.
Y lo otro que hay que comprobar, que ya hicimos lo primero, 0 está en el subespacio, ver que dados o cuando dicen sea, ¿verdad? Quiere decir dados x1 y x2 en S, ¿verdad? Y hay que dar una constante en R. Hay que probar que x1 más alfa x2 también cumple la misma propiedad de estar en S. Esto es una demostración, lo que sigue. Entonces, si x1 y x2 están en S, aquí viene la demostración, ¿verdad? Aquí viene la justificación. X1 está en S, ¿qué significa? Que existe Y1 en R2 tal que a Y1 me da X1. Si X2 está en el subespacio, quiere decir que hay un par de componentes que construyen un elemento de R2, que vamos a llamar Y2, tal que A por Y2 me da X2. Ya tengo eso. Esto ustedes lo tienen que aprender a construir, que es lo complicado de esta parte de los subespacios. Y ahora yo voy a escribir, ya que tengo la información, las hipótesis, la 1 y la 2, de las cuales yo me puedo agarrar, o sea, dos igualdades aquí. Entonces yo voy a construir el elemento x1 más alfa x2, ¿verdad? Hay que probar que él tiene un y también, ¿verdad? Eh, basta encontrar un y tal que a por y me dé x1 más alfa x2, ¿verdad? Digamos que es un y3. Hay que encontrar una y específica para que me dé esa combinación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué significa x1 más alfa x2. Según las igualdades, x1 es a y1, x2 es a y2. Entonces se sustituye y se trata de despejar convenientemente. Vean que yo ocupo tener A por A matriz por vectores. Entonces sería sacar a factor común la A, que es una matriz. Se saca al lado izquierdo, como está todo escrito. Entonces sería Y1 más alfa Y2. ¿Verdad? Ah, entonces sí se vale. O sea, sí existe un componente en R2, que sería este. Eso es Y3. Él es el componente que por A me da la combinación lineal que yo quiero. Entonces, este lo nombramos nosotros como Y3. Entonces, nosotros decimos, tome Y3 como Y1 más alfa Y2. Entonces, así es que se demuestra que sí es un subespacio. Entonces, ¿qué concluimos? Que X1 más alfa X2 sí está en S. Entonces, ¿qué concluimos en general? Estamos trabajando 1, el 0, 2, la propiedad. Entonces, se comprueba 1 y 2. Por lo tanto, aquí pueden poner, por lo tanto, o sea, como conclusión, eh, S es subespacio vectorial de R3. Perdonen porque no está escrito ni lo más limpio, ni con la letra más bonita, ni lo más ordenado, pero más o menos así es que se escribe eh, que alguien es subespacio, ¿verdad? Tengo que manipular la información que me dan. Ah, yo les puedo inventar aquí cualquier subespacio como hablamos, qué sé yo, les puedo dejar como de tarea que hagan esto mismo, de probar que ese es subespacio vectorial de
un espacio. Entonces yo te voy a decir el espacio de las matrices 2 por 2. Voy a seguir poniendo 2, 2 de números reales. ¿Y cuál es el subespacio que quiero que trabajes? El subespacio de las matrices que tienen ceros, pero sí tienen un elemento en el último componente, que puede ser no nulo. Nulas de fijo estas tres. Y en el último, un número real. Entonces, abarca desde el 0 hasta los no 0, ¿verdad? Entonces, ese sería un subespacio del espacio vectorial de matrices 2 por 2. En particular esas, habría que comprobar si es un subespacio o no. Entonces, te toca ver que la matriz nula sí pertenece. Y que la matriz, y bueno, que combinación de dos matrices de este tipo, entonces te tienes que dar una matriz con A y una matriz con B y ver que esta combinación es del mismo formato, 0, 0, 0 y un número acá. Entonces vos me decís, ah, bueno, sí, sí, es de ese, tienen la misma forma, puros ceros y en el último componente no. Puede ser no nulo, pero el punto es que tiene nulas todas las demás. Entonces también llegar a que es elemento de S y entonces es un espacio vectorial. Pero esto yo se los dejaría de tarea, ¿verdad? Con este espacio, con este ejemplo. Eh, vamos a ver los otros ejemplos. Por acá está la 5 también, es otro ejemplo. Dice, pruebe que U es un subespacio vectorial de las matrices 2 por 2. Y viene un ejemplo así, este lo podemos hacer. Tiene combinación de C y de B en todas las componentes, ¿verdad? Eso familiarícense que les aparezca algo así, 2A menos 3C o, ¿verdad? Así variadas de varios componentes. Linealmente quiere decir que es constante 2, 3, 5, cualquier numerito y A, B, C, D, ¿verdad? Diferentes componentes. Y yo tengo que desmenuzar esta matriz en varias, ¿verdad? Como para ubicarme un poco. Dice acá que pruebe que U es subespacio vectorial de las de matrices 2 por 2. Vamos a irnos al Word. Un segundo, vamos a compartir el Word. No sé si tenemos que trabajarlo acá. Entonces, este ejemplo, el segundo que vamos a contar acá, que viene de la presentación, es el espacio. Bueno, vamos a comprobar que sí es un subespacio, ¿verdad? Eso es lo bueno, que a mí me dicen, demuestre que sí es, pero es un poquito más engorroso, más técnico lo que se escribe. Por ejemplo, estas matrices de este tipo, ¿qué haría yo? Mejor descompongo, como hicimos como hacemos con los vectores, ¿verdad? Voy a sacar aquí una matriz y otra matriz. Perdonen por la letra, pero estoy tratando de no durar muchísimo porque se ha ido mucho la luz muchas veces. Perdón, aquí se... Vean, aquí estoy haciendo C menos B, C menos B. 0 más B, pues 0 más B. C más 0, entonces C más 0. C más B, C más B. Estamos descomponiendo gracias a la suma en dos componentes porque hay dos variables distintas, la B y la C. Es una C, esta. ¿Ves? Entonces puedes ver que es una constante por la matriz 1, 0, 1, 1 y una constante por la matriz menos 1, 1, 0, 1. ¿Verdad? Entonces es como una combinación de esos dos. ¿Qué más les puedo decir? De no, podemos hacer, bueno, ver que el 0 está ahí, ¿verdad? Me gusta ver esta forma. Aquí podemos ver 0 está en 1. Pregunto, ¿quién sería el 0? Bueno, el 0 de las matrices 2 por 2. Ok. Y vemos rápidamente que sería darle valor de ceros a C y a B. O aquí también se puede ver. Y esta combinación de estas dos matrices solo si le pongo 0 y 0. Entonces, para C igual B igual 0, son números reales.
la matriz que corresponde es la matriz nula, que sería el elemento neutro en el espacio de matrices 2 por 2 y está en U. Ah, bueno, perfecto. Vamos con el primer requerimiento para hacer subespacio. Faltaría el otro, que ya el otro sería, aquí necesito tomarle foto un segundito para que vayamos igual. Aquí sería de darnos dos elementos de U, ¿verdad? Aquí está el otro paso, que sería sean, puedes decir U y V o A y B, matrices grandes o MN, cualesquiera dos, vamos a decir U y V en U, ¿verdad? Dos vectores son matrices. Y vamos a poner que alfa es un número real. Hay que probar que U más alfa V también está en U, tiene el mismo formato. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo lo usaría así, más sencillo. U es una matriz que entonces es una cierta C por la matriz 1, 0, 1, 1 y un cierto elemento B por menos 1, 1, 0, 1. Por otro lado, V es otra matriz de este tipo que tiene una C, llamémosle la número 2, y tiene un número B, llamémosle B2, multiplicando por cada una de estas descomposiciones que hicimos. ¿Sabe por qué? Porque vea qué fácil vamos a ver cuánto es U más alfa V. Sería U más alfa V. Vea que copiarlo no va a ser difícil. En su cabeza usted sabe que usted va a hacer U, que es copiar esto, y alfa V, que es copiar alfa por todo esto. ¿Verdad? ¿Sí me entienden? No va a estar tan complicado. Entonces sería, entre paréntesis, bueno, o sea, le pudimos poner el nombre a estas matrices y no usarlas directamente. Este sería U más alfa V ¿ves? Y aquí entonces acomodarse. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero un componente por la primera matriz, ¿verdad? Esta. Entonces ves que sería alfa multiplicado por C2 y C1. Entonces te quedaría C1 más alfa por C2, el número real que está multiplicando a la matriz 1, 0, 1, 1. Y por otro lado está esta B1 y B2, pero se va a ver afectado por alfa, entonces sería B1 más alfa B2, que es un número real que está multiplicando por la otra matriz. Entonces, para mí, de repente es más fácil verlo así, que los elementos, este y este, son como el C y el B, para mí, A más alfa B. O sea, son las dos constantes que yo debía de encontrar. Entonces yo digo, tome C3 como C1 más alfa C2. Muchas veces son así la combinación. Y tome B3 como B1 más alfa B2. Entonces vemos que U más alfa V es en realidad C3 por 1, 0, 1, 1 y B3 por menos 1, 1, 0, 1. Entonces esto es estar en ese espacio que llamamos 1. Por lo tanto, se ponen estos tres puntitos, por lo tanto, U es subespacio vectorial de el espacio de matrices, 2 por 2, y aquí le pusieron 2, entonces la dejamos así, 2 por 2 con componentes reales. Así llegamos hasta este último ejemplo, el 6, donde dice que AX igual B, ¿verdad?
Aquí el conjunto es de los X, ¿verdad? Entonces me dice que ese sería un subespacio en dado caso, ¿verdad? Es un subconjunto de Rm. ¿Será subespacio o no? Bueno, dice que B tiene que ser no nulo. Es todos los vectores donde AX igual B y B que no sea nulo. Entonces, eh, dice, ¿por qué podemos afirmar que ese no es un subespacio vectorial? ¿Verdad? Aquí lo que hay es un problema con el elemento cero, ¿verdad? Porque si ese subespacio yo quiero que él contenga, ¿verdad? Necesito al cero. Entonces estamos hablando del cero de Rm. Yo ocupo que ese lo tenga, ¿verdad? Aquí hay muchos elementos, hablan de la B, de la A, de un montón de elementos, pero hay que ubicarse muy bien de qué estamos hablando. Necesito a cero, o sea, necesito que cero esté en S. Pero ¿qué pasa si hago A por X, o sea, donde X es cero? Matriz por cero, vector cero me va a dar cero también, ¿verdad? Entonces, aquí sería M, N filas. Tal vez acá hay que fijarse bien como en lo de filas y columnas. Por acá creo que está como al revés. Pero digamos, nos daría cero y queremos que B sea no nulo. Entonces, no podría estar el cero en el subespacio porque haría que A por X o A por cero me dé cero y me están definiendo al contrario, ¿verdad? Me están diciendo que no dé cero, ¿verdad? O sea, agrupando todos los vectores que por A me dan no nulo, me dan un resultado no nulo. Entonces, todo ese mundo será un conjunto grande, infinito, lo que sea, pero no es un subespacio, porque no contiene al cero, porque A por cero daría cero, ¿verdad? Entonces, por ahí, esa es la última que habría que comprobar. Voy a fijarme en lo de las filas y las columnas. M filas, N columnas. Y si estoy hablando de X, debe tener una columna N componentes, ¿verdad? Y me daría un vector B de M filas. Entonces, como para arreglarlo acá, sería tal vez poner que X en Rn y B un elemento de Rm, para que sepan cuántos componentes tiene. Bueno, ese no es un subespacio porque el cero no puede hacer que el resultado dé no nulo, ¿verdad? Él anula los resultados. De aquí no quiero hablar más, quiero dejarles nada más que lean estos ejemplos. Ejemplo 3 viene explicado, es muy general, sí, pero habla de, por ejemplo aquí, habla de las rectas que pasan por el origen, o sea, que contienen al cero. Habla de los planos que pasan por el origen, hablando de combinación lineal de dos vectores, vectores en Rn. Yo voy a hacerles ejemplos tal vez más concretos. Aquí nos están dando en R3, ¿verdad? Aquí es en Rn el conjunto B de los 1 más 2 más 3 más TV, tal que T es un número real. Sí, V es un vector. Aquí es en R3. ¿Verdad? Hay que tener como cuidado porque aquí creo que tiene 3 componentes más T por un vector. El vector V debe tener 3 componentes también, ¿verdad? Para trabajarlo y hablan como que si te dan un punto que no es el origen, ¿verdad? Entonces, pues no es un espacio vectorial. Por ahí va la historia, lo leen y porque es que viene la explicación, ¿verdad? Bastante teórico. Y acá habla de combinación lineal y conjuntos generadores. Esto es una definición. Nosotros estamos hablando de un subespacio y queremos ver cuál es la cantidad de elementos que lo componen o que lo forman y podemos hacerlo, pero entonces vemos el concepto de combinación lineal
que es que un vector es el resultado de combinar varios, esos varios sumados entre sí, aquí no estamos multiplicando vector por vector, ni matriz por matriz, ni nada así ahorita. Entonces estamos multiplicando por constantes y sumando, eso sí, esos resultados. Entonces, más o menos de aquí habla de qué es una combinación lineal de vectores, que es todas las combinaciones posibles entre todos los vectores, ¿verdad? Entonces ocupamos constantes y todas las combinaciones que se formen es el conjunto de las combinaciones lineales de esos vectores que tenemos. Entonces, aquí habla de cómo se escribe, ¿verdad? La combinación lineal de varios vectores se escribe como CL y se pone entre llaves los vectores, ¿verdad? Y bueno, acá lo que habla es de que si tenemos más vectores, un conjunto de más vectores, y son el resultado de combinar unos cuantos vectores, una combinación lineal de menos que el conjunto, entonces pues está contenido en esa combinación lineal. Aquí tengo que revisar, esta nota la tengo que revisar un momentito, porque creo que dice otra cosa que no era lo que quería, lo que estaba pensando. No, pueden leer hasta acá y ahí sí hacer un poquito de estudio de libritos que tengan ejercicios resueltos o ejemplitos donde hablen de esos conceptos. Primero de subespacio, que es lo más importante. Después de ahí, que sea combinación lineal es algo más o menos sencillo, en mi opinión, y el cambio de base ahí se tarda un poco más. Pero para la primera clase está bien hasta acá, ¿verdad? Si quieren esto lo dejo para leerlo bien, qué fue lo que pasó ahí. Y esto sería todo para que lo cubran en esta primera parte de la semana. Chao.